Bueno, muchachos, vamos a seguir con otro tema de la fisiopatología, que también es importante, y que ya han visto una parte, en la parte de fisiopatología. Cuando tratamos de inflamación, empezamos a decir rubor, tumor, dolor. Ya involucramos a ver, ¿quién me va a ayudar? ¿Quién me lo pasa? De ahí pone su flash y se copia. Ya, pásate. Me lo copias y después vas a sacar el flash para tener la flash. No, después puede pasar porque el flash. Pero ya les digo, no es igual tener la casa sin asistir a muere de bonita. Les va a quedar por lo menos un 10 o 5%. Bueno, vamos a empezar. Como siempre hacemos una rememoración histórica de lo que significa el síndrome febril. O sea que la fiebre no es fiebre, es un síndrome febril, es decir, que tiene signos y síntomas. Ya se hizo importante el estudio de la fiebre desde años atrás, empezando con Celsius, ¿no? Ya lo conocen a Celsius, que decía que es una manifestación de un proceso patológico infeccioso o no infeccioso. Y Celsius afirmó, ahora de ver que no, tal vez ya pasen la última, pasen. Entonces, este Celsius fue el que ha descrito, ¿no ve? Rubor, tumor, calor. Pero él afirma que la fiebre es sin duda una enfermedad, que es lo que hasta el momento asegura. Que la fiebre es una manifestación de enfermedad. Mejoró el conocimiento del síndrome febril o de la fiebre cuando se diseñó el termómetro. Y cuando este ya entró en vigencia a través de los signos vitales, cuando Wenderlich en 1850 o 68 hace que entre dentro de los signos vitales, es decir, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y la temperatura. Decimos después, con Bill Roth, con Mencken y Bill Roth, el 43, ya hablamos que el síndrome febril estaba en relación al SIRS. ¿Sí? Que el SIRS estaba producido por microorganismos. ¿Sí? ¿Qué es el SIRS? Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Pero el SIRS no estaba producido o no está actualmente por microorganismos. Se inicia
inicia sin la acción de microorganismos. ¿Y qué ejemplos tenemos para hablar de SIRS? Generalmente las enfermedades autoinmunes, lupus eritematoso, artritis reumatoide, ¿sí? Otros SIRS, las quemaduras, la pancreatitis, los politraumatismos pueden darse. En cambio, los microorganismos van a estar enfrente, es decir, son los que determinan infección. Ambos, inflamación, a través de la inflamación más la infección, si este proceso se extiende, se hace sistémico, ya va a condicionar el estado de sepsis. Y si no controlamos esto, se va a volver shock séptico. Y el paciente finalmente se va a morir por falla multi. Esa es parte de la evolución de la inflamación. Aquí decimos que a la luz de los conocimientos actuales, la fiebre es una respuesta defensiva beneficiosa del huésped ante diversas agresiones. ¿Sí? La próxima. Entonces, ¿cómo vamos a definir la fiebre? La fiebre es la elevación de la temperatura corporal por encima de los valores considerados normales. Que sean secundarios o no. Entonces la temperatura es considerada normal, la que se registra en el centro termorregulador, en el hipotálamo, cuya temperatura es de 37 grados punto 2. ¿Sí? Esa es la temperatura central. Hay la temperatura periférica que la tomamos ¿dónde? Que varía, que no es 37 o 37.2, sino en lugares periféricos, como la región axilar, la región bucal, la región rectal, ¿sí? la región del conducto auditivo, la esofágica. Estas dos últimas se acercan más a la temperatura central de 35, la esofágica y la del timpano. Pero obviamente tienen mayores problemas de medición. Se necesita termómetros adecuados. La próxima. Entonces, siendo la fiebre, la elevación de la temperatura corporal por encima de los valores considerados normales, secundarios a una enfermedad, que varía de 36 a 38 grados centígrados, con una temperatura central a nivel del centro termorregulador de 37 más menos 0. Pero cambia esto de acuerdo a dónde tomemos la temperatura axilar, 36 grados a 37 grados. La bucal, más elevada, de 36 a 37,4, 4 grados más que la 0,4 más que la rectal, más alta, 36 a 37.6. La óptica, 36.6 a 36.7, ¿sí? Ya va acercándose a la temperatura hipotalámica o temperatura central. Y la esofágica, 37.2, ya es la que está más en relación con la temperatura central. ¿Cómo medimos la temperatura esofágica y en qué caso utilizamos? En las unidades de cuidado intensivo, después de hacer cirugía de corazón para el cambio de válvula, entonces al paciente hay que dormirle
y bajar su metabolismo a través de bajar la temperatura hasta ¿cuánto creo? Porque ya no hay metabolismo. El paciente está con escarcha frío hasta 22 grados. El cirujano pide al perfusionista que maneja la bomba corazón-pulmón, le dice baja la temperatura a 22, pero me avisas cuando ya esté cerca, porque se extiende el estado. Y entonces le ponemos un termómetro especial flexible, ¿sí?, en el esófago, que no pase, que no llegue al estómago, el esófago, y entonces ahí controlamos. Tiene que llegar a 22 grados de temperatura para operar el corazón, para que no haya gasto en la próxima. Es importante la fiebre por lo siguiente. Un 30 a 40% de los enfermos que ingresan a un hospital ingresan por fiebre. 30 a 40. La mortalidad es 4 veces mayor en los pacientes que ingresan con fiebre que en pacientes que no tienen fiebre. O sea, es un marcador de gravedad. Constituye un signo frecuente y es de aparición precoz. ¿Sí? Ahora ustedes ya saben, ¿quién va a hacer que el centro termorregulador suba su nivel de temperatura? ¿Qué sustancia? Los llamados pirógenos endógenos. ¿Cuál es el más importante? Factor de necrosis tumoral. Y el otro, interleucina 1. Pero ellos no son pirógenos. No quiero decir que no son pirógenos, son los pirógenos endógenos, pero que no llegan al hipotálamo, no llegan estos pirógenos endógenos, no llegan porque el cerebro está protegido de toxinas y bacterias por la barrera hematoencefálica. Pero el centro termorregulador tiene una estructura vascular, ¿sí?, que permite que entre la interleucina, el factor de necrosis tumoral, y estimule la pared de las células endoteliales, y a través de la estimulación del ácido araquidónico, va a tener que liberar o formar prostaglandinas. ¿A través de qué enzima? De la ciclooxigenasa por la vía 2. Y entonces a través de la ciclooxigenasa libera o forma prostaglandina E2. Esta, sin ser pirógeno, tiene que entrar hasta la célula endotelial de ese sistema vascular, de la red vascular, y estimula la formación del segundo mensajero, el AMP cíclico. Y este hace que las células del centro termorregulador, las que están en el área preóptica, se estimulen y suban el nivel de fiebre a nivel más alto, ¿sí? La fiebre es una manifestación de infección mientras no se demuestre lo contrario. ¿Sí? Esa es otra verdad. Al tener signos y síntomas se vuelve síndrome. La próxima más rápida. Es síndrome febril porque decimos que tiene signos y síntomas bien característicos, ¿no ven? Los signos: frecuencia cardíaca aumentada, frecuencia respiratoria aumentada, tensión arterial aumentada. Y hemos visto ya al hablar de inflamación que por cada grado de temperatura que aumenta, la frecuencia cardíaca aumenta ¿en cuánto? En 10 latidos por
cada grado de temperatura que se aumenta, ¿cuánto de frecuencia respiratoria aumenta? De 5 a 8. Entonces va a ser fácil. Si ha subido 2 grados, la respiración va a subir entre 5 a 10 o a 16. La frecuencia cardíaca ya de 20. Entonces, la presión arterial puede o va a aumentar. Como síntoma, ¿qué es un síntoma? ¿Tú sabes? Ya, es la manifestación subjetiva difícil de medir, difícil de... ¿Cómo? La cefalea es frecuente, sí. La cefalea cuando uno está con síndrome febril. Las artralgias, la anorexia, la mialgia, el decaimiento, es lo que nos pasa cuando tenemos frío, ¿eh? No queremos comer, nos duele todo. Y ahora ya sabemos por inflamación, ¿por qué te duele las articulaciones, la parte dorsal? ¿Qué mediador produce dolor? La prostaglandina E2. ¿Sí? Ya. Entonces, tenemos que recordar ahora, entrar directamente a la fisiopatología es medio engorroso. ¿Por qué? Porque se han olvidado o no recuerdan bien los fenómenos fisiológicos normales que regulan la temperatura. ¿Cómo se regula la temperatura corporal de forma normal? Tenemos que la regulación de la temperatura se hace por 3 mecanismos. ¿Lo ven? Los mecanismos formadores de calor o producción de calor o inductores de calor, como los mecanismos de termogénesis. Segundo mecanismo de termolisis, eliminación de calor. Y tercer mecanismo que tiene que estar íntegro es el centro termorregulador, situado en el hipotálamo anterior, en el núcleo supraóptico, parte del paraventricular. ¿Y el hipotálamo dónde está situado? Está por encima del tercer ventrículo. O debajo del tercer ventrículo. ¿Y encima de qué glándula? La silla turca, glándula De la hipófisis. ¿Sí? Entonces ese es el nivel. El que va a estar rodeado de un tejido vascular, microvascular, ¿sí? Que se llama la red vascular terminal. Este centro termorregulador va a tener que recibir impulsos de los mecanismos de termogénesis y los mecanismos de termolisis que van a mantener en equilibrio 37.02 de temperatura en el centro. ¿Cuáles son los mecanismos de termogénesis? El metabolismo basal. ¿Y qué es el metabolismo basal? Representando mejor a la digestión, a la absorción de los alimentos. Proteínas, glúcidos y hidratos. Cada uno de ellos contiene una caloría por kilogramo, 0,4, 0,6. Ese, ¿sí? Cuando comemos mucho también se aumenta. Cuando hace frío tenemos hambre y comemos más, como mecanismo de termogénesis. Ese mecanismo de oxidación de los nutrientes, ¿a qué nivel se producen calorías en las células? ¿En qué órgano? ¿Organela? Mitocondria. Y el oxígeno que se produce ahí o que se consume ahí forma parte del ciclo de Krebs.
¿sí? El ciclo de Krebs, que forma 699.000 calorías, forma 38 moléculas de agua. Entonces, ese mecanismo de oxidación, ¿sí? Una molécula de glucosa produce esa cantidad de ATP, 38, 39 y 699.000 calorías. Pero necesita oxígeno, ¿no ve? El ciclo de Krebs. Si no hay oxígeno, ya no hay producción de carne. Y entonces empieza a funcionar el otro ciclo. El ciclo anaeróbico ¿de quién? De Enden-Meyerhof, que apenas produce 2 moléculas de ATP y 69.000 calorías, que no le alcanza al organismo para cumplir la actividad muscular. Es un mecanismo de termogénesis. ¿Y cómo se manifiesta cuando al inicio, cuando sube la temperatura en el centro termorregulador, la temperatura periférica resulta estar baja? Y de 37 ha subido a 39, ahora en la periferia de 37 grados es muy frío para él. Y entonces tiene que echar a andar los mecanismos del termogénesis. Y uno de esos va a ser ejercicios, el militar, ¿sí? Entonces empieza a tener escalofríos, contracción muscular continua para subir la temperatura periférica y nivelar a la temperatura central. Cuando hay mucha calor, entonces tiene que funcionar el mecanismo del termo. ¿A través de qué? De la circulación sanguínea. Y a través del aumento de la circulación sanguínea. Porque se produce vasodilatación. Está rojo, ¿no ve el paciente? Cuando uno está con fiebre está rojo, colorado. ¿Qué te pasa? Ay, mi fiebre, pónganme hielito. ¿Qué? Hay vasodilatación. Aumento del flujo sanguíneo. Aumento de la permeabilidad. Todo esto está referido a qué? Que la temperatura se pierde calor hacia el ambiente en un 80%. ¿Cómo? Como radiación, como evaporación, como convección, que son mecanismos fisiológicos. ¿Sí? Entonces, por radiación, un 60%. Por evaporación, sudor, 15%. Por convección, por tocar superficies frías, ¿no? Conecta, entonces, esos mecanismos están regulados por la circulación sanguínea, la vasodilatación. ¿Sí? Todo esto en semiología nos va a servir para reponer agua. Porque esto se va a llamar, esta pérdida por la evaporación, por la respiración, por la pérdida por la piel, por tocar objetos fríos, se llama pérdida insensible. Que es el sudor y la respiración, y por ese medio se pierde 20% del calor. Entonces, cuando hagamos el balance de líquidos, ingreso y egreso, en el egreso tenemos que asignar, a más de la pérdida de agua por la orina, a más de la pérdida de agua por las heces, la pérdida insensible, que es por la respiración y por la sudoración. Mecanismos de termolisis. Estos estímulos viajan por vías reflejas hasta el centro termorregulador. Y este centro termorregulador por vías
aferentes, o mejor, eferentes, ¿sí? A través de la liberación de acetilcolina o de adrenalina, ¿sí? Eso vamos a ver en este momento, la próxima. Los mecanismos de termogénesis, termolisis y el centro termo son importantes en la regulación de la temperatura. Ya hemos dicho, termogénesis, metabolismo basal, oxidación, actividad muscular, ¿sí? ¿Qué enfermedad tiene actividad muscular? La epilepsia. Entonces los pacientes pueden hacer crisis de fiebre, crisis de hiper o hiperlexia, que vamos a ver después la diferencia. Pacientes que están con mucha calor van a perder a través de su mecanismo por radiación, por evaporación, por tranquilidad. Pero si tiene una enfermedad en la piel, si no hay glándulas sudoríparas, si no hay glándulas, no va a perder, se va a subir. ¿En qué caso? Porque la esclerodermia, el endurecimiento de la piel y con la ausencia de glándulas sudoríparas. Entonces, después ya nos van a decir que circulación sanguínea. Si está con vasoconstricción, no, pues va a aumentar la temperatura. Entonces tiene que tener vasodilatación. En la inflamación, ¿quién produce primero vasodilatación? Un producto del mastocito que se llama la histamina, es la que produce primero vasodilatación. Después va a venir la prostaciclina o la PGI2 para producir vasodilatación. La próxima. Entonces, el centro termorregulador, esto es lo que quiero que recuerden siempre. Esto es fisiología, pero es importante. Aquí está el centro termorregulador. ¿Sí? Tercer ventrículo, el hipocampo, aquí la hipófisis. Pero lo importante de este centro termorregulador, que está en la parte anterior del hipotálamo, tiene esto: la red vascular orgánica terminal. No es más que una red vascular, una microvasculatura que tiene su lado arterial, su lado venoso. Esto rodea a este estructura. Y esta parte va a ser sensible a los pirógenos. ¿Cuáles son importantes de los pirógenos endógenos? El factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, se menciona también a la interleucina 6, ¿sí? Al interferón gamma, pero tienen algunas funciones. Aunque todos los pirógenos, todas las citocinas son pirogénicas, ¿sí? Solo que las agrupamos. Esas van a actuar aquí en la membrana de esta célula y sobre las células endoteliales que tienen capa de lipídica. Entonces van a estimular o van a el mecanismo de formación de prostaglandina a través del ciclo de las ciclooxigenases. No el ciclo de las lipooxigenases, porque estas forman leucotrienos, que en otra fase van a producir también los leucotrienos. Bueno, aquí entonces se libera la prostaglandina E2. Ese es lo importante. Esa prostaglandina E2 entra hasta el hipotálamo y ahí en las células gliales del sistema nervioso produce el segundo mensajero, AMP5, y este sí actúa directamente sobre. Ahora, los estímulos periféricos, los receptores periféricos de termolisis y termogénesis, todo, son receptores que están en la piel, ¿no?
¿Cuáles son esos receptores? Las terminaciones nerviosas libres, las que llevan también el dolor. Dolor y calor van juntos. Por el espino talámico lateral y el espino talámico posterior. Lo que antes se llamaba el neoespino talámico y el paleoespino talámico. Entonces van por eso y van a estimular. Y hay también estímulos a los receptores centrales que están en los diferentes órganos, tienen sensores. Ya, entonces de esa manera, estimulando uno o el otro, se va a regular la temperatura a la que esté el centro termorregulador. Estímulos periféricos, estímulos centrales. Los centrales por el sistema autónomo, liberando adrenalina, acetilcolina. Si es el sistema simpático, adrenalina. Si es el parasimpático, a través de la acetilcolina. En cambio, los estímulos centrales estos, ¿no? Los periféricos a través del sistema motor somático, ¿sí? O sea, del espino talámico, junto con el dolor, van a subir la fiebre y el dolor se va a destacar y va a ser un dolor talámico, que va a ser diferenciado el dolor, si es pellizco, si es punzada, algo va a subir las fibras a la corteza y en la corteza se va a discriminar qué tipo de dolor, pero es la misma vía que la temperatura. La próxima, ya hemos visto esto, la próxima. Síndrome febril. Bueno, esto era para explicar desde el punto de vista fisiológico. Las bacterias, los virus, las sustancias, las respuestas inmunes, ¿sí? Las sustancias que liberan las bacterias gram negativas son los lipopolisacáridos. Todos estos se van a llamar pirógenos exógenos. Estos pirógenos exógenos van a entrar a la sangre y van a chocar primero con la barrera, con los cuidadores del actor, que son las células, los granulocitos, los neutrófilos, que son el monocito, y hay unas células estrelladas, las células dendríticas, que no son células nerviosas, pero se parecen, ¿no? Esos, ¿sí? Y sobre todo el macrófago. ¿Qué es el macrófago? No es más que un monocito que salió de la circulación y se quedó en el tejido, en el espacio interno. A cada tejido tiene su célula macrófago. En el hígado, ¿qué se llama? Células de ¿no ve? Ese es un macrófago. Una vez estimulado, va a dar respuestas específicas para la formación de linfocitos T, inductores, la liberación y más que nada la estimulación de los linfocitos B para formar los linfocitos B, van a ser los formadores de qué? ¿Cuál? ¿Sí? Pero por otra parte, va a estimular la formación de interleucina 1, formando prostaglandina E2 sobre todo, y estimulando la formación del AMP cíclico para producir la fibra. La próxima. Esto está mejor esquematizado. Los pirógenos
exógenos, microorganismos, toxinas, ¿sí? Esos son llamados pirógenos exógenos. Estos, por reacción, sobre el sistema inmunológico, es decir, el sistema inmunológico innato, que tiene una parte celular representada por los polimorfonucleares, por los monocitos y por los mastocitos. Este sistema inmunológico, a través del estímulo de los polimorfonucleares, de los monocitos, van a liberar sustancias que se van a llamar, ¿no ven? La interleucina, eso, se van a llamar pirógenos endógenos. ¿Cuáles son los principales pirógenos endógenos? La interleucina 1, la interleucina 6, la interleucina 18 y principalmente el factor de necrosis tumoral. Esos son los constitutivos. Yo siempre pregunto en el examen, la prostaglandina E, le pongo, ¿cuál de estos 5 no es pirógeno? La prostaglandina E2 no es pirógeno. Ahora, estos pirógenos endógenos actúan sobre las células epiteliales del órgano. ¿De qué órgano? Del órgano vascular, de la lámina terminal. Y ahí, a través de la enzima, la ciclooxigenasa, va a estimular la producción de prostaglandina. Pero en este caso de fiebre, la prostaglandina E2, que a través del AMP cíclico va a poder subir, atravesando la barrera hematoencefálica, va a subir al termostato hipotalámico a otro nivel, a 38, 39, 40. ¿Sí? Esta prostaglandina E2 va a estimular la liberación de AMP cíclico. Estas van a subir el termostato y van a producir fiebre. Entonces es importante, pirógenos exógenos, pirógenos endógenos, ¿sí? La lámina vasculoterminal con la estimulación de la prostaglandina E para el AMP cíclico, y esta es la causa de la prostaglandina E2 con la fiebre. Y la prostaglandina E2, además de subir la temperatura, es la que irrita más las terminaciones nerviosas libres de la fiebre. Por tanto, va a haber dolor. Y va a bajar el umbral del dolor de esas fibras, y entonces va a acompañar de dolor. Es lo que pasa en la inflamación en la próxima. Entonces, las endotoxinas, las infecciones, la inflamación y otros estímulos pirogénicos van a estimular a los macrófagos, a los monocitos, a las células de algunos tejidos como el CUF. El peritoneo tiene células de defensa, sí, ¿no ves? Las células peritoneales, el pulmón, las células alveolares, que van a funcionar como las células de CUF. Entonces, las citocinas, ¿sí? Como la interleucina 1, que van a actuar sobre el órgano vascular de la lámina terminal. O sea, en la génesis de la fiebre, lo importante es conocer la lámina vascular, esa formación vascular que rodea al... Porque ahí va a formarse, o ahí va a ir a estimular la prostaglandina, o ahí se va a formar la prostaglandina E2, ¿sí? Para reprogramar
el termostato hipotalámico a un nivel superior. O si no hay fiebre, si el congelamiento es donde bajará. Y los mecanismos periféricos de termogénesis, termolisis van a actuar para regular la temperatura corporal central. La próxima. En esas células vasculares, el endotelio, han descrito que tiene unos ligandos con sus receptores, RANK L. Estos receptores son los que van a activar la ciclooxigenasa para formar prostaglandina y reprogramar lo mismo. ¿Sí? Entonces en algún texto van a encontrar, ¿sí? ¿Qué son los RANK? ¿Sí? Están en las células del tejido vascular, órgano terminal, para la próxima. Entonces, esto es muy cargado, pero hacemos un uso. Estos son los pirógenos exógenos, con una acción positiva sobre el sistema inmune, ¿sí? Y este sistema inmune formado por los polimorfos nucleares y por los macrófagos que están en el tejido, van a formar los pirógenos endógenos, interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis, interferón gamma, ¿sí? Y estos ahora, mediadores, ¿sí?, pirogénicos, van a ir a actuar a esto que será la red vasculoterminal. Va a actuar aquí, que está órgano vascular de la lámina terminal que está rodeando al centro termorregulador. Y en en esta gama terminal, se va a activar la microglía, los astrocitos, para liberar un segundo mensajero. Estos atraviesan la barrera hematoencefálica y aquí ya estimulan al endotelio para formar el AMP. Pero aquí ya ha formado la prostaglandina E2 con la ayuda de la vía de la ciclooxigenasa. En el cerebro esto va a provocar, ¿sí?, respuestas voluntarias o corticales y respuestas involuntarias no corticales, como el escalofrío, el tiritar, el buscar ropa gruesa para abrigarse, todas esas reacciones que acompañan están en relación también con el sistema límbico, con el sistema... y está muy en relación el centro termorregulador por acá con el centro cardiovascular. ¿Sí? Muy en relación. La próxima. Esto, sí, es lo mismo. La fiebre es una reacción neuroendocrina metabólica. Entonces el sistema nervioso a través de los estímulos periféricos. Neuroendocrina. ¿Por qué es una reacción endócrina? Porque la hipófisis es estimulada y la hipófisis va a estimular a la glándula tiroidea y esta glándula tiroidea va a liberar T3, T4, que son estructuras o hormonas que aumentan el metabolismo. ¿Se acuerdan? El hipertiroidismo es un hombre calibrado, pero tiene aumento. Es taquicárdico, ¿lo ven? Es el psicodrama, ese es el hipertiroidismo. En cambio, el hipotiroideo es el Sancho Panza.
tranquilo, gordo, porque come y come. Es tranquilo, en cambio el veo no. Entonces, se liberan y aumentan, dice, el metabolismo. Por otra parte, también se estimulan los receptores a nivel de la piel, en las terminaciones nerviosas. Se estimula la glándula suprarrenal. ¿Para qué secreta la glándula suprarrenal? Entonces, hay un juego pues aquí. Es importante la microvasculatura. Y como una respuesta voluntaria, se va a presentar la contracción frecuente del músculo liso para explicar el tiriteo o el escalón. ¿Sí? La próxima. No podemos dejar de mencionar los tipos de, aunque es parte de la semiología, pero la semiología no puede escapar de la fisión. Antes, cuando no se usaban indiscriminadamente los antibióticos y los antiinflamatorios, las curvas eran, pues, para hacer diagnóstico. Si había una fiebre de este tipo, una fiebre continua, que se eleva y se mantiene alta varios días y no varía en más de 1 grado, se llama fiebre continua. Cuando se veía esto, ¿a qué? Esta es fiebre tifoidea, salmonelosa. Hay la fiebre continua que sube, no baja al nivel normal nunca, y sus variaciones son menores a 1 grado. Después tenemos la fiebre, este es número 2, ¿no ve? Fiebre intermitente. Sube y baja y llega por debajo de lo normal. Al día siguiente sube, ¿sí? Este es intermitente. Hay otra que sube y tiene variaciones más de 1 grado, pero nunca llega a la basal. Es la fiebre intermitente, la fiebre recurrente, ¿no ve? Y esta, ¿qué dice aquí? Está borroso. Esta es la recurrente, esta es la remitente. Esta es la recurrente. Del paludismo. Sube, se mantiene unos 3 días y cae. Está unos 2-3 días sin fiebre, sube, se mantiene la fiebre. Cada 3 días o cada 4 días, para ver si es falciparum o si va. Uno va terciana, la otra cuarentana. La próxima. Aquí vamos a ver. La fiebre continua, esa que sube y se mantiene arriba por varios días, pero nunca es mayor a 1 grado, nos indica fiebre tifoidea, lo más frecuente, o neumonía. La fiebre remitente, generalmente en infecciones de vías urinarias. La fiebre intermitente, esa que sube y varía en más de 1 grado, a eso se refiere a que posiblemente haya un absceso, ya sea en el hígado, en el abdomen, un absceso, que también nos puede indicar enfermedades granulomatosas como la tuberculosis. Y los linfomas, el linfoma de Hodgkin, ¿sí? Tiene un tipo de intermitente, fiebre. Y la fiebre recurrente, que es patognomónica del paludismo, aunque se puede presentar en las meningitis crónicas, ¿sí? Y a veces por hipersensibilidad a fármacos. La brucelosis también son
Esto les van a preguntar y esto tiene que saber en C, donde van a aprender a manejar el termómetro, qué pasa, tiene el termómetro, el bulbo, la trama, y cuáles son los mejores, el anaeróbico, por qué el termómetro mercurial ya no se está usando. Antes se usaba mucho para medir la presión y para tomar la temperatura, porque el mercurio es prieto. ¿Cuáles son las fases de la fiebre? Hay una primera fase, fase prodrómica, que se presenta en horas después del inicio del embarazo. ¿Sí? Entonces, esta fase del prodromo se caracteriza por artralgia, mialgia, cefalea. ¿Esto se debe a qué? ¿A la presencia de quién? De la prostaglandina E2. La presencia seguramente de bradykininas también. Pero la prostaglandina E2 es la que tiene mayor frecuencia de artralgias, mialgias, cefalea. La palidez. ¿Por qué se presenta palidez? Por vasoconstricción. ¿Quién liberará sustancia que produzca vasoconstricción? La adrenalina, el sistema simpático. ¿Sí? Palidez. Todavía en esta fase no hay fiebre. ¿Sí? El ascenso es progresivo de la temperatura en la fase prodrómica. Predomina el mecanismo de termogénesis, claro, porque tiene que subir la temperatura central a otro nivel, entonces va a haber contracciones musculares, aumento del metabolismo, ¿sí? ¿Qué explica la palidez, frialdad cutánea, escalofríos y la contracción del bulbo de los pelos de la piel, las glándulas, que hacen que la piel, que los pelos estén erizados y se note bien la glándula que rodea la glándula sudorípara. A eso se llama reacción de piel de gallina. ¿Sí? Luego viene la segunda fase, fase de estado, que se presenta a los días o semanas de iniciado el proceso febril. La temperatura ya se estabiliza. Ha aumentado el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Entonces en la fase 2, fase de estado, es donde va a haber los cambios de los signos vitales. El metabolismo basal aumenta un 15% por cada grado de temperatura. El metabolismo basal, ¿cuál es el valor del metabolismo basal? 2.000 a 2.500 calorías, ¿no ves? Igual que el agua. Entonces aumenta un 15% el metabolismo. Y en el metabolismo aumentado se va a deshidratar el paciente porque va a aumentar su pérdida de sensibilidad. Una cosa importante es la disminución de la absorción del fierro. Entonces, cuando no absorbe fierro, ¿qué se va a presentar? Anemia. Entonces, en el paciente febril, por semanas, por días, ¿sí? va a tener posiblemente anemia. La próxima, la fase 3, la fase de efervescencia o declinación. Entonces, la temperatura ha subido, se ha mantenido en algunas de las formas, intermitente, continua, y va a declinar. Si declina rápidamente, se llama terminación en crisis. Y si termina poco a poco, terminación en crisis. Se produce un nuevo ajuste de la temperatura central. Ahora ya no va a estar en 38, 39, tiene que bajar otra vez a 37. Predominan los mecanismos de termogénesis.
evaporación, radiación, convección, ¿sí? Y predomina la vasodilatación, el aumento de la sudoración. Las alteraciones hemodinámicas, la frecuencia cardíaca, la hipertensión, la frecuencia respiratoria, se normalizan. En cambio, los trastornos metabólicos requieren varios días. Aquí está, terminación, hay terminación en lisis y terminación en crisis. La próxima. Ahora tenemos que ver sus variantes o diagnósticos diferenciados. ¿Sí? Entonces, esto, el FOD, fiebre de origen desconocido. ¿Cómo definimos la fiebre de origen desconocido? El FOD. Se define o se caracteriza, o como su nombre dice, ¿no? Es de origen desconocido. No sabemos qué está produciendo esa fiebre, pero qué condiciones tiene que tener. Temperatura mayor a 38 grados centígrados, medidos en varias ocasiones. Que esa temperatura esta de 38 dure más de 3 semanas. Y que en una semana, de estas 3, una semana, no haya diagnóstico, pese a ser hemocultivo, radiografía, ecografía, tomografía, no se puede encontrar acá, ¿sí? En una semana. Esta es las condiciones de una fiebre de origen desconocido clásica. Actualmente ya no han variado, han dicho, mantenemos temperatura de 38 grados. La duración ya no de 3 semanas, 3 días. Y ausencia de diagnóstico. Han dicho, pero ahora ya no hay solo un tipo de origen. Se va a clasificar. En la clásica, que es esto, mayor a 38, duración más de 3 semanas, todo. Ese es el FOD clásico. Ahora ha aparecido la fiebre nosocomial. ¿Han escuchado hablar? La fiebre nosocomial. Es una fiebre de origen desconocido. Esa es la que entra. El paciente entra al hospital no sano, sino sin y a los 3 días de estar en el hospital aparece con fiebre. ¿Sí? Entonces suponemos que un germen, una bacteria del hospital la ha pegado a. Esa es la fiebre nosocomial, que tiene 38, pero ya no 3 semanas, 3 días de que el paciente entró al hospital aparece. Otro tipo de fiebre desconocida, la neutropénica, cuando los neutrófilos están por debajo de 500 células por mililitro. Esa se llama neutropénica. Y esta es grave, generalmente viral, ¿no? Y finalmente hay una última que han descrito como FOD, la fiebre asociada al VIH. ¿Sí? Entonces va a haber una inmunodepresión. Mayor inmunodepresión en el VIH. Aquí para repasarse, FOD, descrita por Petersdorf en 1961, donde dice 38 más en varias ocasiones, duración más de 3 semanas, y que ha sido investigado durante una semana en el hospital y no se encontró la causa, por eso es desconocido.
Pero han encontrado por estadística que las causas más frecuentes en un 30 a 40% llegaron a ser infecciosas. La osteomielitis no se puede detener, ¿sí? La infección de los huesos, la osteomielitis, a menos que ya salga, explote hacia la piel, es una de las causas, la osteomielitis. El absceso hepático, ni con ecografía no se tarda, a menos que haga una. Entonces, el 30 a 40% de los FOD es de origen. Y un 20 a 30% está dada por tumores, como los linfomas, especialmente la enfermedad de Hodgkin. Luego están en un 10 a 15% las enfermedades del colágeno. ¿Y cuál es la enfermedad del colágeno que se presenta en las mujeres jóvenes con caída del cabello, con una facies? ¿Lupus? ¿Sí? Es una enfermedad autoinmune, una colagenopatía que puede producir fiebre de origen médico. Entonces, si no podemos encontrar, tenemos que buscar lupus. Entonces, los anticuerpos, ¿sí? Antinucleares, anticitoplasmas. Hodgkin, a buscar daños, ¿sí? Pero a veces no se encuentran los daños, porque el Hodgkin es una enfermedad ganglionar, pero no podemos encontrar. La próxima. Ese es otro de los que tenemos que hacer diferente. La hipertermia. ¿Qué es la hipertermia? Es una subida de la temperatura por encima de 38 grados, ¿sí? Pero que no depende, que no es una alteración del centro termo. La hipertermia se produce por un trastorno en los dos sistemas, de termogénesis. O sea que está funcionando mucho la termogénesis y la termólisis no está compensando. Entonces sube la temperatura en el hipotálamo. Pero no es por lesión del centro termogénico. ¿Cuáles son las características? O sea, la hipertermia falla en los mecanismos de control. Termogénesis y ahí está, no es del centro mismo. En cambio, la fiebre es alteración en el centro termogénico. En la hipertermia, ausencia y variación circadiana de la temperatura. No hay ritmo circadiano. En cambio, la fiebre sí tiene ritmo circadiano. ¿Cuándo hay más? La temperatura tiene ritmo. ¿Cuándo es más alta la temperatura? ¿En la mañana o en la tarde? En la mañana. En la tarde, 6 de la tarde, 8 de la noche, sube. En la mañana está fría. ¿Sí? Entonces, ese es el ritmo que varía en la mañana, en la tarde. Eso no tiene la hipertermia. Hay ausencia de la variación cíclica. Otra característica, falta de sudoración. Cuando hay fiebre o temperatura elevada, el mecanismo de termólisis tiene que producir sudoración, vasodilatación y sudoración. En este caso de la hipertermia no hay sudoración. ¿Cuáles son los 3 ejemplos de hipertermia? El golpe de calor, cuando uno llega a un ambiente muy caluroso, cuando va uno a Santa Cruz, por ejemplo, a mediodía uno se puede insolar, ¿sí? Entonces el golpe de calor. La hipertermia maligna por anestésicos.
a veces cuando se está operando, especialmente en los niños, aparece fiebre y contracción muscular. Hay que pararla. Esa es la hipertermia maligna por anestésicos. Hay que anestésicos, los volátiles, el anotán, que se le da a los niños, y estos producen una salida brusca de los calcios del sistema sarcoplásmica de los músculos. Entonces, esa salida de calcio hace que haya problemas de hipertermia. La hipertermia inducida por drogas, hay medicamentos que van a aumentar, como los corticoides. La próxima. Entonces ya llegamos a establecer algo del tratamiento. Por eso digo consideración. Primero tenemos que diagnosticar o establecer si es fiebre o hipertermia. En la hipertermia maligna, que es un ejemplo de hipertermia, la alteración está en el retículo sarcoplasma del músculo liso. En ese se produce salida de calcio en respuesta a los anestésicos inhalatorios como el anotán. ¿Qué vamos a hacer? Tienen que dar un antagonista de este anestésico, como es el dandrolene sódico. Entonces aparece fiebre de contracción en los niños, rápidamente se inyecta dandrolone, que es el antídoto. Estos casos de hipertermia y de hipertermia maligna pueden ceder fácilmente a medios físicos, el uso de hielo, ¿sí? Porque es alteración del mecanismo de termolisis, ¿sí? Que no está funcionando, que no está perdiendo. Entonces, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que no podemos dar aspirina, porque la aspirina frena el metabolismo de las prostaglandinas, es decir, ya no se forma prostaglandina en óseo, entonces ya no refiere. Entonces la aspirina tiene esa función, pero no dar en niños, porque produce un síndrome que se llama síndrome de Reinier, que puede producir incluso ceguera en los neonatos. Aspirina prohibida en niños. Lo mejor es darles paracetamol, que inhibe el paracetamol la vía de la ciclooxigenasa, es decir, frena la producción de prostaglandina E2. Los esteroides, los antiinflamatorios no esteroideos, como se da sin problemas en los niños porque no producen. Los glucocorticoides inhiben la acción de la prostaglandina E2, del factor de necrosis y de la interleucina 1. Sería ideal pues darle cuando hay fiebre glucocorticoides, pero no se debe dar glucocorticoides. La próxima debe estar. Los AINES y los corticoides pueden, por bajar la temperatura, enmascarar la reacción febril infecciosa. Y entonces pueden ayudar a diseminar el proceso infeccioso. No usar corticoides, a menos que ya los receptores no estén funcionando adecuadamente, como fue en el COVID, que se tuvo que usar corticoides, dexametasona se usó. Pero tiene el problema de producir diseminación del proceso infeccioso. ¿Qué podemos usar para cuando están temblando, están tiritando de frío los pacientes, haciendo sonar los dientes? ¿Sí? Podemos usar morfina, mepedilina, que son buenos para inhibir. Cuando tiene el paciente esta
temperaturas fundamentales son lo que se exprime de la morfina. O morfina, necesitamos el novenoso y desaparece el pescado. La próxima. Entonces, esto que tenemos que recordar siempre, que las citocinas son proinflamatorias y antiinflamatorias. En la inflamación es una pelea entre los proinflamatorios y los antiinflamatorios. Alguien tiene que ganar, los proinflamatorios o los antiinflamatorios. ¿Ves? ¿Cuáles son los proinflamatorios? La interleucina 1, 6, 8, 12, 16, el factor de necrosis tumoral, el interferón. Son antiinflamatorios la interleucina 10, la 13, la 24 y la 40. Estos van a entrar en el proceso de explicar la fisiopatología de la inflamación, no de la fiebre, de la inflamación a través de lo que dijeron ya, calor, rubor, dolor, tumor e impotencia funcional, que tenemos que explicar ya con los mediadores celulares. Hemos acabado, muchachos.